Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts A o B Any Other Business, en este caso sobre cómo mejorar el acceso y el volumen de las inversiones sostenibles para el inversor retail. Y para este tema contamos con dos participantes excepcionales, que son Eduardo Calderón, CEO de Enerfip España, y Anne-Laure Tremblay, directora de sostenibilidad de Mutuactivos. Eduardo, ¿cómo le trasladarías a un inversor minorista qué es esto de la sostenibilidad aplicado al ecosistema financiero? Gracias, Andrea, por hacernos un hueco para poder participar con vosotros en este podcast. A ver, para nosotros yo creo que la sostenibilidad es un concepto multifacético, ¿no? Que abarca aspectos ambientales, sociales y económicos, ¿no? En Enerfip, al final somos una plataforma de financiación participativa, promovemos proyectos de generación renovable e intentamos sobre todo que no solo tengan una componente de viabilidad económica y de rentabilidad, sino que puedan tener un beneficio para las comunidades locales, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos. En España, pues en particular, hemos hecho proyectos solares donde hemos dado entrada a comunidades muy pequeñas a inversores locales que nunca jamás probablemente hubiesen tenido acceso a este tipo de proyectos sostenibles si no hubiese una herramienta como la nuestra, ¿no? No sé, Anne-Laure, en Mutuactivos cómo lo estáis viendo vosotros, pero a nosotros, por ejemplo, sí que nos está costando hacer llegar este mensaje de sostenibilidad, ¿no? Somos una plataforma que nacimos en Francia y llevamos en España ya más de año y medio operando, y sí que es verdad que nuestro mensaje de vierte en sostenibilidad nos está costando trabajarlo con el inversor minorista, ¿no? Es decir, ahora mismo la concienciación social existe, pero la motivación a la hora de promover con sus ahorros este tipo de proyectos o de iniciativas, nos está costando crear este tipo de tendencia, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una falta de democratización de lo que nosotros como profesionales llamamos las finanzas sostenibles o la sostenibilidad. Primero, creo que hay un problema de definición, porque la sostenibilidad abarca muchas cosas. Algunas cosas son bastante fáciles de entender, como por ejemplo el riesgo financiero de un escándalo de gobernanza, como hemos visto por ejemplo en Volkswagen hace unos años, pero hay algunos conceptos que son mucho más difíciles tanto de definir como de medir. Y la medición aquí creo que es clave, es un problema que llevamos bastante años intentando solucionar. El regulador lo ha intentado hacer con un éxito limitado hasta ahora, a través del test de idoneidad, a través de la taxonomía, a través de las principales incidencias adversas. ¿Y por qué con un éxito limitado? Pues porque hay una falta de conocimiento del inversor retail de estos conceptos, porque son conceptos bastante técnicos, y es verdad que cuando tú te lees la taxonomía verde de la Unión Europea, pues hay que tener bastante conocimientos técnicos para entenderlos, y un inversor retail que te dice que quiere invertir en algo sostenible, si le empiezas a preguntar el porcentaje de alineamiento con taxonomía, pues se pierde y pierde el interés. Ahí creo que, Eduardo, vosotros como tenéis soluciones bastante concretas, pues igual el inversor tiene un acercamiento más fácil hasta una solución que se puede llamar sostenible. Vamos, sin duda. Coincido completamente contigo. Hay un gran problema de educación financiera que es esencial, a nivel administrativo, a nivel gobierno, a nivel de administraciones públicas, se pueda impulsar este tipo de formación, de educación, de concienciación. Sí vemos una gran diferencia entre Francia y España en ese sentido, por lo menos en nuestros inicios ahora aquí en España. Francia sí que impulsó de forma más clara la necesidad de que promotores de proyectos de generación renovable tuvieran que ofrecer a sus comunidades locales y regionales la parte de su capital o parte de su rentabilidad en este tipo de proyectos, ¿no? Esto que nos permitió hacer mucha difusión, mucha pedagogía in situ. Es decir, ha permitido a gran número de ciudadanos que desconocen qué es la inversión sostenible, no saben lo que es, no les ha llegado esa información, y nosotros de alguna forma podemos canalizar todo este tipo de necesidades, podemos ser un vector para poder transmitir qué es la sostenibilidad, qué importancia tiene a día de hoy y de cara al futuro, y obviamente
tenemos que hacerles entender que no todo va de rentabilidad, ¿no? Obviamente este es un mensaje duro para el inversor habitual español, muy acostumbrado probablemente a buscar más soluciones cercanas al real estate que al sector de sostenibilidad. Pero nosotros yo creo que es una cuestión de tiempo, es decir, al final no hay retorno para este tipo de iniciativas, es decir, la inversión sostenible va a seguir creciendo, nosotros estamos creciendo bastante y obviamente lo que nos falta es acelerar el cambio, ¿no? Es decir, hace falta que este mensaje llegue mucho a más personas y mucho más rápido. No sé, vosotros, Analog, ¿cómo estáis viendo la capacidad de captar nuevos clientes en España? Nosotros proveemos mucha información sobre la cantidad, mediciones, hablabas de mediciones, la cantidad de CO2 que vas a evitar con los proyectos que generamos, la energía limpia que se va a generar. Tipo de informe nosotros sí se los ponemos encima de la mesa a los inversores. El inversor minorista, pues hay una gran parte de ellos que son inversores no sofisticados. Entonces les tienes que dar una información que sea muy clara, precisa y muy sencilla. Pero sí que es verdad que en España nos está costando bastante porque ahora mismo pues no hay esa cultura y yo creo que hace falta pues más voces. Pensive, yo creo que hacéis un trabajo fantástico a la hora de intentar pues democratizar o por lo menos permitir que este tipo de soluciones lleguen a más ciudadanos, pero necesitamos más impulso nosotros, por lo menos así lo percibimos ahora mismo. Para ver si lo estoy entendiendo bien, digamos que tenemos dos verticales de barrera, ¿no? La primera vertical es el inversor retail, no se ha topado de bruces con el término inversión sostenible, entonces esa intersección entre sostenibilidad e inversiones todavía no se ha topado con ella, y luego está otra vertical, en el caso de que se topa con ella, ahí cómo hacemos llegar la complejidad de los productos, sistemas, procesos de manera, como decía Eduardo, no tan sofisticada, que sea comprensible, todo lo rigurosa posible, pero con qué tipo de ejemplos, con qué tipo de datos, con qué tipo de información al final es más efectivo llegar. Porque esa barrera cultural de o bien a la parte de inversión, a la parte de sostenibilidad o mutua, se estará dando en muchos lugares a la vez, y desde Spainship también os confieso que no es fácil, ¿no? Porque hay distintos mitos revoloteando y el acceso al producto pues tiene que pasar necesariamente por un profesional. A ver, dentro de la sostenibilidad hay varias cosas y se mezclan mucho. El inversor activista es una parte muy pequeña de la sostenibilidad. Puede tener sus convicciones, que esas convicciones vengan del ámbito religioso, de convicciones de medioambientales o lo que sea, y ese inversor siempre ha existido y siempre va a existir, y es lo más fácil de detectar, porque hay algunas reglas que ya están establecidas. Ahora bien, toda la otra parte de sostenibilidad, que es incorporar criterios de sostenibilidad en la inversión, el mensaje que tiene que ser es la rentabilidad prima, es decir, no es porque vas a incorporar criterios de sostenibilidad que vas a perder la rentabilidad. Es más, incorporar riesgos financieros relacionados con la sostenibilidad te va a ayudar a mejorar tu binomio rentabilidad-riesgo. Y creo que hubo bastante mezcla de hay que salvar el planeta con hay que incorporar esto, entonces la gente piensa que si tú vas a invertir para salvar el planeta no puedes conseguir rentabilidad, está todo mezclado. Y creo que ahí, y no es un tema de finanzas, pero creo que ahí la Dana de Valencia ha dejado claro que si no se toma en cuenta los riesgos climáticos a la hora de hacer una inversión, que sea financiera o otra inversión, pues llega el momento que puedes perder dinero. Entonces está claro que a día de hoy hay que incorporar estos riesgos financieros. Pero esa medición, precisamente, que es el segundo pilar, es muy difícil. El regulador ha impulsado varios cambios regulatorios para definir mejor, para medir mejor. Lo que pasa es que estamos viendo discrepancias. Y ahí voy a coger un ejemplo, porque estamos con esto ahora mismo en Mutuactivos, que es un fondo de transición energética que tenemos. Y tenemos que adaptarlo para las nuevas directrices de ESMA. La verdad es que tenemos que adaptarlo muy poco porque ya estábamos muy alineados, pero uno de los debates que tenemos internamente, que tenemos con varios actores, es si tú inviertes en industrias que ofrecen soluciones para el cambio, para la mitigación o la adaptación al cambio climático, es muy probable que van a ser en industrias que contaminan más. ¿Por qué? Porque tienen que ser compañías industriales y hay compañías como las que fabrican hidrógeno verde, pues que tienen intensidad de emisiones bastante más altas que la media de un índice. Pero a corto plazo tú vas a contaminar más con tu fondo que otro fondo. Entonces tienes que justificar que realmente tu inversión es más sostenible, aunque la medición
de las emisiones es más alto. Y que además, para cumplir con el net zero a 2050, es probablemente más útil invertir en ese fondo de transición energética que invertir en un fondo de salud que tiene 0 emisiones. Y ahí pues vienen bastante conceptos que tienes que explicar. No es fácil de hacer cuando la industria es cada vez digitalizada y tienes cada vez menos tiempo con el cliente para explicarle en qué consiste la inversión. Y desde luego, rellenando el test de idoneidad, no puedes trasladar esa idea. Yo estoy de acuerdo y además creo que coincidimos en la necesidad de tangibilizar el impacto de tus inversiones sostenibles. Yo creo que esa es la clave y por lo menos nosotros estamos con ese foco y concuerdo contigo, la rentabilidad está. Nosotros damos rentabilidades yo creo que muy interesantes, entre el 8 y el 9,5% anual. Son buenas rentabilidades para un producto con un riesgo relativamente bajo. El hecho de poder tocar, de poder percibir en qué has invertido y qué se ha construido, o qué se ha generado, o qué impacto, a pesar del ejemplo que pones que es perfectamente real. Pero sí que nosotros en ese sentido hacemos muchísimo trabajo de intentar visualizar, de intentar explicar y hacer llegar al inversor cuál ha sido el impacto de su ahorro, ¿no? Es decir, al final eso nos permite pues, que la gente pueda tocarlo. Es decir, la inversión sostenible, que es un concepto abstracto, es decir, realmente no lo puedes tangibilizar. Y yo creo que ahí es donde pues, nosotros estamos intentando trabajar mucho, obviamente pues, con todas las redes sociales, con la digitalización nos permite llegar más rápido, pero creo que ahí es donde podemos hacer más, tener más impacto y más llegada a nosotros. El inversor minorista no entiende cuando invierte en un producto sostenible en qué está invirtiendo. Y en un producto no sostenible, a lo mejor si también. invierte en un producto de real estate, sí sabe lo que es. Vive en una casa, sabe lo que es una casa, sabe cómo funcionan las casas. Tenemos una gran diversidad de producto. La diversificación de producto existe. De hecho, es mucho más una industria probablemente donde está muy diversificada el tipo de producto que se puede ofrecer. Pero el inversor no sabe en qué está invirtiendo. Muchos de ellos no lo saben, la gran mayoría. Por lo menos es lo que nos encontramos nosotros. Desde Mutuactivos, que está impulsando realmente, es un concepto de carteras diversificadas, de perfiles. Entonces, el inversor pues, va a definir un perfil de riesgo y le das 5 opciones. Y es algo que cada vez es más generalizado en la industria. ¿Qué quiere decir esto? Que igual tiene un interés para invertir en una megatendencia, que es la transición energética, a través pues, de una inversión en Enerfip, a través de un fondo de transición energética. Pero cuando hace el test de idoneidad, pues tiene que dar ideas generales que va a ir a nivel cartera. Y a nivel cartera, si el inversor le canalizas para que diga que tiene unos criterios súper específicos, no le puedes ofrecer la diversificación que requiere su perfil de inversor. Entonces ahí también hay que hacerle entender, como industria tenemos que pensar en cómo hacerlo, que puedes poner junto, tener una cartera diversificada de su patrimonio que incorpora inmobiliario, que incorpora inversiones financieras, que incorporan igual inversiones de impacto, pero que también a nivel cartera no todas sus inversiones puede cumplir con todos sus criterios, porque si no, te vas a un abanico muy reducido. Yo creo que hay que verlo de manera muy generalizada. Si tú quieres ser un one-stop shop para un inversor retail, pues el inversor retail igual te puede decir estoy en contra de la guerra, a favor de los derechos humanos o por convicciones religiosas no puedo invertir en esto. Pues está claro, pero la mayoría de la gente no tiene una opinión tan fuerte. Y además igual te va a decir pues estoy a favor de la paz. ¿Pero qué quiere decir esto en concreto? ¿Cómo le das respuesta a nivel de cartera? Entonces, ¿cómo le das eso? ¿Cómo le das respuesta concretamente? O estoy a favor de contaminar menos. Pero esto concretamente, ¿qué quiere decir? Que no vas a invertir en una empresa que contamina aunque dé soluciones. O que no vas a invertir en empresas que no tienen objetivos de descarbonización. Entonces yo creo que ahí la propia gestora tiene que definir estos criterios. ¿Cuáles son las principales razones por las que un retail todavía no se acerca? Bueno, primero es porque no lo conoce. Exacto. O sea, eso es evidente. Es decir, te lo puedo decir, vamos, amigos míos, familiares, cuando les digo lo que hago, pues me miran con cara rara. Estoy entonces, en ese barco también, realmente sí. no saben lo que hago. Y por eso
insistimos tanto en la necesidad de un acercamiento local, un acercamiento tangible, es decir, el poder percibir qué es lo que estás haciendo. Nosotros, pues cada vez que parte de nuestras fundraisings pues, nos permiten construir un proyecto, pues inmediatamente todos los inversores reciben un vídeo del proyecto generando energía o produciendo. O eso a nosotros nos genera mucha atracción, ¿no? La gente siente que su dinero ha servido para algo. Pero luego también hay un tema de las grandes corporaciones que tienen unos objetivos muy claros de descarbonización y de impulso, pero yo creo que pueden hacer un poco más. Pensamos que son los que tienen más poder de llegada con los inversores. La importancia que tienen los mensajes que mandan en Estados Unidos o que está mandando pues, el nuevo presidente y sus aliados, pues obviamente tiene un impacto muy importante en las decisiones de inversión de los minoristas. Bueno, pues conocidos los retos de la falta de conocimiento y luego la dificultad de trasladar la complejidad al inversor retail, yo os voy a pasar la pelota a las entidades como Spainship. Evidentemente hay mucho contenido a disposición, pero bien acercando la proximidad de las soluciones al potencial inversor minorista o bien a través de la conversación con la entidad financiera para hacer una diversificación adecuada en la que esto también forme parte de la oferta, veremos si en unos meses o en unos años tenemos un cuadro distinto, con un marco regulatorio distinto que lo acerque de una manera más amigable al ciudadano de a pie y sin tal vez pretender esa coherencia total desde el propio marco y dejando espacio a explicar soluciones, métricas y ejemplos que tengan sentido. Muchísimas gracias a los dos por la participación en este podcast y nos vemos en siguientes ediciones del Any Other Business de Spainship. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias.